Lo ángel, ¿verdad? Digo lo ángel porque es mi apellido. Lo humano y me gana, o me quiere ganar. Y tengo que darme un coscorrón yo mismo para poder bajar mi orgullo. Así es. Tengo que enseñarme a ser más humilde. Este tiempo que hemos estado batallando, mi esposa le diagnosticaron cáncer en enero. Y para mí fue devastador. No somos gentes enfermizas, pero siempre decía yo que era un hombre fuerte y muy trabajador. Pues yo creo que desde entonces el Señor me ha agarrado y me ha hecho flojo. No puedo hacer lo que antes hacía. Pero Dios me ha enseñado a tener paciencia y a ser humilde. Ahora he tenido que decirle a mi esposa, yo te traigo el agua, yo tengo de comer, yo te lavo, yo te doy un masaje porque le duelen todos sus huesos, todos sus músculos. ¿Qué quieres que te haga? Yo te cobijo, yo te traigo, no te levantes, yo te hago esto, yo te traigo el otro, un cafecito, un té porque no toma café. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te puedo hacer? He aprendido a tener una humildad de siervo hacia con mi esposa. Amén. Amén. Ahora soy siervo de mi esposa. Y muchas veces creemos que la esposa es la sierva del esposo, ¿verdad? Equivocados. Estamos mal. Bueno, no es una clase de matrimonios. Podemos hablar muchísimo a los matrimonios, ¿verdad? Así que, amados, Dios quiere una iglesia también que conozca su palabra. Y con este subtítulo quiero terminar mi participación. Dios quiere una iglesia que conozca su palabra, porque muchas veces somos ignorantes, porque no estudiamos, porque no vamos o no nos preparamos, amados hermanos, para conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces hasta nos mueven las doctrinas o nos mueven otras iglesias, aún iglesias que no son evangélicas cristianas, nos mueven porque no conocemos la palabra de Dios como debemos de conocerla. Si conociera la iglesia la palabra de Dios como deberíamos de conocerla, habría mucha humildad, mucha mansedumbre, habría mucho apoyo, habría mucha sumisión dentro de la iglesia y fueran menos espinas para el pastor y menos cuchilladas para el pastor, menos amarguras para el pastor, menos tristeza para el pastor, y haría su trabajo con más alegría. Yo tengo una iglesia pequeña y aquí está parte de la iglesia, dos jovencitas de allá del Roble. Y yo nunca había tenido una iglesia tan rebelde y tan chismosa. No se lo vayan a decir a su papá, a su mamá y al resto de la iglesia. Como esa iglesia en ese ranchito. Que casi me daban ganas de ahorcar. Me dio tanto trabajo que nunca he pastoreado en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, y nunca me había tocado una iglesia menos chiquita. Digo, Señor, ¿qué me trajiste a hacer aquí? A este cerro con esta gente. ¿Pero por qué están diciendo eso? Dos aquí. No, pero algo más iba a decir. Bueno, olvídense. Ustedes no escucharon nada. Lo borro. Pero cuando el pastor, amados hermanos, tiene y hace su trabajo mejor, es cuando la iglesia lo compadece, tiene misericordia de él y lo ayuda y está con el pastor de la mano, hombro a hombro, mano a mano. Entonces sí eres una ovejita. Cuando no lo haces, eres una mezcla. Porque no eres ni una cosa ni la otra.
¿verdad? Eres una mezcla. Así es que no seas mezcla, hermano, porque la mezcla, bueno, aunque sí ayuda a veces, se pega ladrillo, se pega bloque, piso, ¿verdad? Así es que, amado hermano, hay que, yo nunca me había tocado una iglesia tan pequeña y con tanto problema, pero dije, Señor, aquí me voy a quedar. No me voy a ir a la ciudad a levantar otra iglesia, aquí nos vamos a quedar. Compramos un terreno en la venta, estamos construyendo, y esas albitas que a veces me dieron muchos problemas son las más fieles ahora. Así es. Yo no dije nada. Así es que, amados hermanos, tenemos que perseverar en unidad. Sea copartícipe de su pastor, ayude a su pastor, sea humilde con su pastor, obedezca a su pastor. Cuando su pastor le diga algo, lo llame a cuentas, usted hágale caso, obedézcalo. Porque lo va a instruir. Su pastor no le va a dar un consejo malo, sino todo lo contrario. Lo va a ministrar, lo va a ayudar. Y si lo pone en disciplina, ámelo. ¿no le hace, hermano? Aguante. En Centroamérica hace muchos años se usaba mucho la disciplina. Y si yo tenía una congregación y alguno de los hermanos o hermanas cometía algún pecado inmoral, en aquel tiempo la disciplina era que el hermano o se sentaba al último y nadie le hablaba, o todo el tiempo tenía que estar enfrente de toda la congregación. Pudiera ser 3 meses, pudiera ser 6 meses, o pudiera ser hasta 1 año, dependiendo. Y si era líder, con más razón. ¿Era duro para el pastor hacer eso? Sí, hermanos, era muy duro. Y es muy duro todavía, ¿verdad? Pero ¿sabes que cuando aquel hermano, aquella hermana se restaura, ¿sabes qué bendición es para la iglesia? Sí. Ay, ay, ay. Pastor, yo te recomiendo que empieces a trabajar de esa manera. Sí. Pastores, háganme mirar qué siervos hacen ustedes. Wow, después son hermanos que dicen, pastor, ¿qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Bueno, seguimos adelante. Una cosa más. Dijimos que Dios quiere una iglesia que conozca la palabra. En Juan 5:39 nos dice Juan, en el Evangelio, escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Escudriñar significa meterte a fondo, a la raíz. Tienes que entrar a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, porque esa te va a dar vida eterna. Esa no te va a dejar, por el conocimiento mismo de ella, no te va a dejar que te vayas ni a diestra ni a siniestra. Te va a mantener caminando firme en la palabra, en el camino, en la voluntad de Dios, bajo la sumisión de Dios. Dios quiere una iglesia sumisa, amados hermanos. Una iglesia que camine recto, bajo la voluntad de Dios. Y segunda de Timoteo 3:15 le dice a Timoteo, Pablo dice, y que desde niño has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. La cual te puede hacer sabio, te puede dar vida eterna, te puede traer salvación cuando conoces la palabra de Dios. Y quiero dejarnos con este último versículo como conclusión. Mi esposa es muy estricta, es mucho más estricta que yo. Hasta a mí me ponía en disciplina. A mí me gustaba mucho mirar ciertos, no programas, películas del oeste, ¿verdad? Vaqueras. Y yo de vez en cuando miraba una película y mi esposa no le gustaba. Decía, Jesús, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. ¿Por qué no te pones a leer tu Biblia? Éramos recién convertiditos. Y no pierdas el tiempo en esas cosas. Bien disciplinada la mujer. Y
Nuestros hijos los levantamos en esa línea de disciplina, de rectitud, de obediencia, de sumisión. Y me decían mis cuñados, mis mismas suegras, ustedes son malos con sus hijos. Mira, nomás está chiquito, ¿por qué le pegas a mi hijo? Y yo les trataba de explicar, pero como ellos no eran cristianos, no entendían. Y siempre los disciplinábamos. No estoy diciendo que siempre los golpeábamos o abusábamos de ellos. Disciplina, no todo el tiempo es una disciplina corporal. Hay muchos tipos de disciplinas. Pero los disciplinábamos a tal manera que crecieron unos niños formados en el Evangelio de Jesucristo. Y después, a los muchos años después, bueno, el más chico tiene 29 años, así que se imagina usted. El mayor tiene 35 años. Pero, y yo no les voy a decir la edad que tengo, ¿verdad? Pero casi ya llego a los 80. Pero de cualquier manera, ahora nos dicen nuestros suegros o suegra, ya va a ser mi suegro, pero nos dicen nuestros cuñados y cuñadas de toda la familia Méndez, de parte de mi esposa. Tus hijos o sus hijos son los hijos mejor portados de toda la familia. No quiero vanagloriarme, solamente quiero ponerme de ejemplo. Cuando hay disciplina, cuando crecen bajo el conocimiento y el temor de Dios, bajo el conocimiento de Dios, difícilmente se van a perder en el mundo. Así es. Lo que te quiero compartir es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Yo creo que todos nosotros conocemos ese pasaje de sobra. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios pide eso de su iglesia. Dios quiere una iglesia con estas características, amados hermanos. Dios no quiere una iglesia sancochada. Dios quiere una iglesia firme y fuerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venga, es la iglesia que se va a llevar. Así es. Es una iglesia llena de santidad. Es una iglesia llena de rectitud. Y los pastores somos responsables en gran parte por el tipo de iglesia que tengamos nosotros. Hermano, ¿cómo estás en el Señor? Iglesia de Cristo, ¿cómo estás en Cristo Jesús? ¿Estás creciendo o estás menguando? Tú como persona, ¿estás creciendo o estás menguando? ¿Estás enanchando tus estacas o estás haciéndolas más pequeñas? ¿Cómo estás? ¿Te estás manteniendo por lo menos en los caminos del Señor fuerte? En Misiones se dice que el cristiano, cuando no evangeliza, se fosiliza. En la iglesia de Cristo se dice que cuando el cristiano ora, deja de pecar, pero que cuando el cristiano peca, es que dejó de orar. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estás con tu iglesia, con tu pastor? ¿Estás mano a mano con Él o estás a estirones con Él? ¿Cómo estás? Yo quiero que cierres tus ojos por un momentito.
Me dijo el pastor que no parara de predicar hasta que oliera la comida, pero yo no la huelo. Pero ya voy a parar de eso, hermanos. Pero quiero que medites lo que te acabo de decir. ¿Cómo estás?